el tema que vamos a tratar a continuación con una doctora es uno de esos temas muy importantes que como buenos colombianos tenemos que estar muy cautos y sobre todo no automedicarnos, y especialmente en un país como Colombia donde los antibióticos son permisivos de alguna manera, aunque por fórmula médica muchos de ellos deberían tener ciertas restricciones en las droguerías, pues resulta que no es tanto. Por eso tenemos una encargada, Mónica, una experta, una especialista, una doctora que nos va a hablar de este tema. Luz Adriana Aristizábal, ella es gerente médica del Grupo AVE y especializada en el tema de los antibióticos. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, con mucho gusto, gracias a ustedes. Somos cuatro hoy en el set, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Venimos con invitado a bordo. Pero por favor, bienvenida, ni más faltaba. Muchas gracias. Bueno, entremos en materia porque son muchas las inquietudes, ¿no, Mónica? De los antibióticos. Queremos también advertirles, hay una línea telefónica, si usted tiene alguna inquietud en el 410-7325, la doctora Luz Adriana Aristizábal podrá, por supuesto, de pronto resolverle alguno de sus inconvenientes. Y es que muchas veces nosotros no entendemos la magnitud, el peligro de consumir antibióticos en exceso y sobre todo sin fórmula médica. Genera resistencia con el tiempo y quería poner en contexto un poco los casos más recientes en Estados Unidos de dos personas que fallecieron por unas bacterias resistentes a los antibióticos. También el año pasado en Carolina del Norte falleció un adolescente víctima de una bacteria come cerebro al estar en una piscina, en un lago. Estos problemas que se van generando, ¿por qué suceden, doctora? Mira, Mónica, la situación con los antibióticos se ha venido complicando en los últimos años. Los antibióticos fueron un hito en la medicina, el descubrimiento de los antibióticos, la aparición de ellos, cambió radicalmente la forma de enfermar y de morir de la población. Antiguamente no teníamos ningún antibiótico, las bacterias mataban sin control a cualquier persona que se infectara por una infección bacteriana. Y eso se veía mucho con las guerras, en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en la época de las guerras más grandes, pues las heridas de guerra terminaban con que los pacientes fallecían por infecciones. Los antibióticos aparecieron y se convirtieron como en un hito en la medicina, cambiaron completamente la manera de las personas de morir y permitieron alargar y prolongar la expectativa de vida de la humanidad, pero con el tiempo nos dedicamos a usarlos mal, a autoformularnos, como decía ahora Hernán, a creer que todas las enfermedades se solucionan con antibióticos. A veces ni siquiera nos enteramos de que estamos consumiendo antibióticos, estamos consumiendo algún medicamento y a veces ni nos damos cuenta ni sabemos realmente que es un antibiótico. Esto ha hecho que con el paso de los años las bacterias se vuelvan resistentes, ellas desarrollan mecanismos, son inteligentes de alguna manera para desarrollar mecanismos que las hacen poder resistir esa acción de un medicamento que debería matarlas o que en algún momento lo hizo, y cada vez su desarrollo genético es mucho más fuerte y hace que aún los antibióticos más fuertes que tengamos ahora se vean en serias dificultades para poder actuar sobre las bacterias. Doctora, ¿por qué en países como Colombia, digamos que la permisividad de los antibióticos no tenga restricciones como en países, el caso particular de los Estados Unidos? O sea, usted llega a una droguería y a usted no le dan un antibiótico, pero ni de fundas, salvo que venga con una prescripción médica autorizada. Aquí en Colombia no. Uno llama popularmente, ¿no?, a una línea telefónica, de pronto uno en alguna oportunidad le dio una gripa, le dieron a uno un antibiótico y uno dice, pues ¿por qué llamo a la doctora si yo ya sé de qué se trata? Y uno llama a la droguería, chino, hágame un favor, mándeme la amoxicilina número 400 y se la van mandando. Y es que se supone que hay restricción, pero por lo general uno llama como a la farmacia de confianza y ahí se la venden a uno sin Claro, es que te la mandan. ¿Por qué razón no hay una regulación en Colombia de esto? Bueno, digamos que la regulación, como ustedes decían y como decía Mónica, la regulación existe. Pero desafortunadamente ustedes conocen que nuestra cultura es un poquito, nosotros los colombianos somos bien particulares, ¿no? Y una de esas cosas bien particulares es que nosotros siempre creemos que lo sabemos todo. Entonces lo que tú decías ahora, alguna vez me formularon esto y esto me sirvió. Si esto me sirvió, pues ¿para qué necesito otra vez que el médico me va? Además, tengo que ir a la EPS, pedir la cita, hacer la fila, pagar el copago, la cuota moderadora, lo que me corresponda. Y pues finalmente, ¿para qué si yo ya sé lo que me sirve? Y tú hablabas ahorita de algo importante, es el chino de confianza. Entonces esa es la droguería del lado de la casa, el que me hace el favor y me lo dispensa sin fórmula. Y perfecto, y yo simplemente me lo tomo. Lo complicado de esto es, yo les decía ahorita que muchas veces ni sabemos que lo que estamos tomando es un antibiótico y la mayoría, en el 99.9% de las infecciones que a nosotros nos puedan dar, incluidos los niños, no van a necesitar un antibiótico. Realmente son infecciones virales que el cuerpo va a hacer su proceso de depuración normal.
Parte de ese mal uso de los antibióticos es creer que el antibiótico me acorta la gripa y eso no tiene ningún sentido. En general las gripas son producidas por virus y ningún antibiótico ha demostrado tener efectos antivirales, solamente matan bacterias, que son pues infecciones ya más complejas y diferentes. Entonces, pero creemos o tenemos la sensación y nos da el efecto placebo, claro, de que simplemente yo me tomo el antibiótico y ya, me va a pasar la gripa. O le dice a uno la amiga, la prima, la tía, tómese la amoxicilina que eso le quita la infección inmediatamente. Y ya. Y además, si vamos al médico y el médico no nos lo formula, también salimos enojados. Sí. Muy bien, doctora. Tenemos aquí algunas preguntas acerca de los antibióticos y vamos a decir qué tan cierto, qué tan falso es. Entonces vamos con la primera. Aquí está. ¿Los antibióticos sirven para tratar cualquier infección? ¿Sí o no? No. Entonces, no. ¿Por qué? Era un poco lo que decíamos ahora. Las infecciones en su gran mayoría son causadas por virus y los antibióticos no pueden entrar a tratar los virus. No, su mecanismo de acción no funciona sobre los virus. Químicamente no pueden funcionar, es imposible que funcionen. Entonces, solamente los antibióticos nos van a servir para infecciones causadas por bacterias. Hay otras infecciones causadas por hongos, de pronto, o por otro tipo de microorganismos que no son tampoco bacterias, perdón, y tampoco se van a poder tratar con antibióticos. Solamente se van a poder tratar con medicamentos que son específicos para ese tipo de microorganismos. Importantísimo tener en cuenta eso. Entonces vamos con la siguiente inquietud que también es muy común. Aquí borramos. Dice, si no me mandan el antibiótico, ¿la gripa se me va a agravar? Mira, esa es una duda que tiene muchísima gente. Si tú hablas con la gran mayoría de las personas, dicen, es que si no me da el antibiótico se me agrava. De hecho, es la razón por la que muchos padres de familia, por ejemplo, no quedan satisfechos si a su niño pequeño no le mandan un antibiótico, porque creen que la gripa se va a agravar. Entonces, ¿qué es lo importante? La mayoría de las infecciones, o todas las infecciones, suelen comenzar igual. Las infecciones graves incluso pueden comenzar con una pequeña gripa, lo que parece una pequeña gripa y no se nota, la persona no lo va a saber inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en esos casos? No es que el antibiótico no deje que se agrave la gripa, una infección que se va a complicar, se complica. ¿Con antibiótico o sin antibiótico? Con antibiótico o sin antibiótico, y el médico en un principio no puede adivinar en 2 o 3 días qué va a pasar con esta persona. ¿Pero en qué casos blinda la enfermedad? Un cuadro gripal se necesita el antibiótico? No, nunca. Si tú tienes solamente un cuadro gripal, nunca necesitarías un antibiótico. ¿Ya compromete la a ver, no quisiera sonar tan técnica, pero médicamente decimos se te sobreinfecta una infección viral. Quiere decir que tenías un virus y llegó una bacteria a una parte específica. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices ya es una amigdalitis, se volvió una otitis en un niño, se volvió una neumonía en un anciano. Ya hay una infección de por medio. Pero por lo general las gripas a uno le evolucionan y termina en tos, en dolor de garganta, en disfonía. Ahí es cuando uno piensa que necesita el antibiótico. Y no, exactamente, pero no necesariamente. Si tú puedes llegar a la disfonía, a la tos, al malestar, pero la infección va evolucionando bien, claro, la persona le pasa la fiebre. Y es el proceso que tiene que vivir la gripa. Es el proceso del organismo. El nacimiento, la evolución y la muerte de la gripa toca dejarla salir. Y muchas veces la gente dice, no, hay que taparla con pastillas, con analgésicos, con cantidad de cosas. Pero lo importante es lo que usted aclara. Antibiótico en el momento que existe una infección como consecuencia de las gripas. Usted hablaba de un tema hace un rato interesante, que era esa manera en que nos automedicamos. Y muchas veces dicen, uy, me está dando como gripa, me voy para la droguería que me pongan el matrimonio. El famoso Primero, matrimonio. Yo no sé si ustedes saben cuál es el matrimonio. El diclofenaco es con una yo no sé qué más. mezcla con una aguja así de grande, eso le parece una aguja de vaca. Pero no sí, una cosa duele. así, y llega y traca. Sagrado rostro. Primero queda uno así como medio cojo. Y la gente queda feliz porque dice, se me fue la gripa. Se me quitó la gripa. ¿Qué pasa cuando uno corta la gripa de esa manera, doctor? Mira, en realidad no se corta. Lo que nosotros vemos en medicina es, la gente se manda a colocar el matrimonio con esa esperanza, pero si no se lo hubieran mandado a colocar, hubiera evolucionado exactamente igual. Primero, te estás colocando un antibiótico que no necesitas, ¿sí? Te estás colocando, a veces en esos matrimonios te colocan, por ejemplo, vitamina B o te colocan algún tipo de vitamina que posiblemente tampoco necesitabas. Te están colocando un analgésico que si te sientes muy mal por la gripa, te lo hubieras podido tomar y no has tenido necesidad de inyectarte. Lo que hace es que actúa más rápido por la nalga. Entonces, eso es lo que la gente tiene la sensación, ¿ves? Pero en realidad te hubiera pasado lo mismo con o sin el matrimonio, no lo necesitas. O sea, el matrimonio
para bien o mal, existe. Entonces aquí la respuesta es no. Si no tomamos antibióticos, la no gripa se te va a agravar. no se va a agravar más de lo que ya debería vaya seguir su su proceso normal. Ajá. Bueno, vamos entonces con la siguiente inquietud. Borramos por aquí este. No. ¿Tomar antibióticos es inofensivo? Creo que ya hemos hablado suficiente. No, no es inofensivo. Realmente lo que les comentaba, la tristeza ha sido cómo las bacterias han ido evolucionando y nos han ido ganando terreno. Tú mencionabas ahorita un caso súper actual que salió en estos días y es el aislamiento que hicieron en Estados Unidos de 2 pacientes con unas bacterias a las que no les sirve ninguno de los antibióticos que hoy tenemos. Inmunes completamente. Las bacterias son absolutamente resistentes a cualquier antibiótico que se les intente poner. ¿Por qué pasa eso? Si hay mucha variedad de antibióticos y por lo general uno siempre toma uno, ¿no debería ser resistente o tener mutantes, cierta ¿no, tolerancia doctora? a otros antibióticos? Tú tienes razón, hay muchos tipos de antibióticos, pero ellos pertenecen a ciertas familias y a ciertas clases. Generalmente cuando una bacteria o un tipo, las bacterias también son de diferentes familias, pero cuando ciertas familias de bacterias logran desarrollar resistencia a un grupo de antibióticos, no lo hacen a uno, la resistencia es compartida y pueden hacer a varias familias de antibióticos. Estas bacterias que oíamos la semana pasada y hace un mes que fueron aisladas, lo que tienen es que ya tienen en sus genes, tienen codificada la manera de hacer resistencia a cualquier familia de antibióticos que tú le pongas. ¿Qué quiere decir eso? Y de hecho, con el primer aislamiento en paciente que hicieron el reporte, era una paciente que tenía una infección que no era muy grave, era una infección urinaria. Las mujeres durante nuestra vida podemos tener infecciones urinarias en algún momento y no es grave. Pero sin ser esta una infección grave, es muy posible que esa bacteria mate a esa paciente. Dios mío. Porque su organismo, a no ser que su sistema inmunológico fuera capaz por sí mismo de depurar esa bacteria, que es muy difícil siendo una bacteria tan agresiva, seguramente ya no hay ningún medicamento que le sirva. Entonces, doctora, ¿uno cuántas veces debería tomar máximo en su vida antibiótico? O por lo menos cada año, ¿cada cuánto podría ser? No hay un número para decirte deberíamos tomar tantas veces en la vida. Mi recomendación y lo que yo aplico con mis amigos, con mi familia, con todo el mundo es: nunca tomes antibióticos si no los necesitas. O sea, prefiere que no te formulen antibióticos. No le pidas al médico que te formule antibióticos. Deja que evolucione. Ojalá nunca tuviéramos que tomar antibióticos en la vida. Claro, hay algunos momentos donde Doctora, pero digamos que, claro, eso es evidente, pero hay manifestaciones donde usted como doctora le dice, indudablemente necesita la pepita, que es un antibiótico. Sí. El caso, por ejemplo, de la fiebre. Cuando una persona, digamos, tiene la temperatura alta, sí es un gran indicador de que tiene una infección que debe ser tratada con antibiótico o no. No necesariamente. Tú puedes tener... La fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. Lo que hace el organismo con la fiebre es: yo subo la temperatura y ese virus o esa bacteria que está, algunos mueren solamente con subir la temperatura. Así que la fiebre en general es un mecanismo de defensa del organismo. Y no te dice qué tipo de infección tienes necesariamente. Esa pregunta es muy buena, Hernán, porque eso habla de mucho de lo que las personas creen. Si tengo fiebre necesito antibiótico. Eso no es cierto. ¿Okay? Tú puedes tener fiebre porque la gripa está empezando, puedes tener fiebre de 48 horas, y lo que tú decías, el mismo cuerpo se está encargando de luchar, ¿no? Exactamente, es tu sistema inmunológico defendiéndose contra un agente externo que tiene y contra una Y con agresión. lo que hemos aprendido es que no todas las infecciones son bacterianas. Hay No infecciones todas por otras partes y los antibióticos atacan son las bacterias. Solamente las bacterias. Muy bien. Esta siguiente pregunta creo que también ya le hemos dado respuesta. ¿Cualquier persona puede recetar un antibiótico? Bueno, le hemos dado respuesta, pero nos sirve aclarar un poco. Realmente, desde el punto de vista médico-legal, la única persona autorizada para formular un antibiótico es un médico. ¿Listo? Desafortunadamente, como ustedes lo decían ahora, pues en la farmacia encontramos que con mucha facilidad se prescriben antibióticos. Las personas que están en la farmacia tienen una formación técnica o tecnológica, dependiendo de que tanto hayan estudiado, pero aún así no tienen todo el bagaje suficiente para poder formular antibióticos. La persona de la farmacia no te puede decir qué tipo de infección tienes, por ejemplo. Entonces, solamente un médico. Vamos con la siguiente pregunta entonces. Si el médico prescribe un antibiótico, se debe detener el uso del medicamento cuando el paciente se empieza a sentir mejor. Si a uno le mandan el antibiótico por 8 días y yo a los 2 o 3 días me siento mejor, ¿lo puedo cortar? No. ¿Por qué? Eso es parte de lo que genera la resistencia bacteriana. Entonces, allá va el tema, ¿no? Nos encanta ir a la farmacia y que nos pongan, como tú decías, el matrimonio, una dosis y estuvo listo. Y yo con eso, mágico. Los antibióticos tampoco son mágicos, por eso, entre otras razones, ahora cuando tú decías, yo te decía, el matrimonio no te va a hacer nada, porque es una única Pero dosis. es un efecto placebo, entonces, porque uno siente que se mejora a las 3 horas. Que a las 3 horas está fabuloso, y no es cierto, no funcionan en general, son muy pocos los antibióticos que funcionan en una sola dosis. Así que si realmente hay una infección bacteriana,
Pongamos un ejemplo sencillo, una otitis en un niño o en un adulto, que también puede ocurrir, y cuando tú empiezas a dar el antibiótico, efectivamente el paciente empieza a mejorar y a los 2-3 días ya no tiene fiebre, el niño volvió a comer, dejó de llorar, se le quitó el dolor, no, está bien. Como los antibióticos yo he escuchado que no son tan buenos, entonces quitémoselo. No, porque tú puedes tener todavía pequeñas pequeñas partes de esas bacterias que atacaron el organismo, que pueden volver que pueden volver a tomar fuerza o que todavía no han muerto. Entonces, así como la idea es no tome antibióticos si no los necesita, que es como el mensaje principal de esto, también es, si el médico se lo formula, tómeselo completo. Exacto, muy bien. Si no nos quedan esas bacterias y esas que quedan vivas, luego pueden retomar y más fuertes todavía. Además, son contagiosas, entonces vas a contagiar a otras personas, van a estar por allí dando vueltas. Entonces, tomarlo completo. Completo. Muy bien, vamos con la siguiente, creo que es la última pregunta. ¿Los antibióticos son milagrosos? Ya dijimos no. Son milagrosos, han salvado la vida de millones de personas y necesitamos seguirlos conservando útiles. Claro. Actualmente la investigación en antibióticos, y eso es otra tristeza de antibióticos, no es muy grande. Para los que trabajamos con medicamentos, sabemos que hoy en día la investigación en medicamentos se orienta más a medicamentos para cáncer, para artritis, para patologías crónicas, para diabetes, pero hay muy poca investigación en antibióticos. Y eso va a hacer que en los próximos años no tengamos muchos antibióticos nuevos. Tengo dos inquietudes. Una es, los antibióticos como tal atacan las bacterias, pero por lo general o en casos particulares son muy vulnerables algunas zonas del cuerpo. Verbigracia, el estómago, los intestinos. Hay antibióticos que atacan fuertísimo y que te afectan mucho, digamos, el aparato intestinal o el estómago, ¿cierto? ¿Qué hacer? Contraprestar un poco para que los efectos en ese sentido del antibiótico no afecten en demasía. Algo que no tocamos de pronto ahorita en las preguntas anteriores es que los antibióticos tienen efectos secundarios, como todos los medicamentos. Por eso la recomendación es no automedicarse, no solo cuando hablamos de antibióticos, sino en general. Y uno de los efectos adversos que pueden tener justamente los antibióticos es que matan las bacterias que hacen parte de tu flora intestinal normal, ¿sí? Todos tenemos bacterias en todo el tracto digestivo, todos tenemos bacterias sobre la piel, en la boca, y esas bacterias también se van a ver afectadas por el antibiótico. Por eso tú dices, algunos son muy fuertes desde el punto de vista gastrointestinal. Entonces, si el efecto adverso es tan fuerte que haga que la persona llegue incluso a vomitar el antibiótico o que esté realmente mal, seguramente el médico le va a poder prescribir algún medicamento que le ayude a hacer contrapeso. Que contrapreste, sí. Si no, lo que nosotros decimos es, si no es muy fuerte el efecto, si la persona pues va bien y simplemente tiene un poquito de malestar, puede tomar yogur. Y tomárselos antes de almorzar. Probióticos o prebióticos. Exacto, yogur con probióticos o probióticos. Y puede ser antes de cada comida principal. Depende, porque hay antibióticos que te van a interactuar con alimentos. Ahí sí, no te puedo dar una pauta general, pero la recomendación es preguntarle al médico, ¿este antibiótico que me voy a tomar, me lo puedo tomar con comidas o alejado de comidas? Ya, ok. Doctor, hay unos escenarios o espacios en la casa y en exteriores donde podemos adquirir muchísimas infecciones y bacterias, gérmenes, en la cocina, en el baño, en los parques. ¿Qué hacer? ¿Cómo debemos tener un buen aseo para que no nos contaminemos nosotros? Una pregunta súper interesante, Mónica. Mira, lo que se ha probado hasta ahora es que la mejor estrategia para prevenir infecciones es el lavado de manos. No existe ninguna estrategia que lo supere. Entonces ustedes ven que cada vez en los centros comerciales, en todas partes, vemos más los avisos de cómo lavarse las manos, pero si tú te fijas en un baño de un centro comercial te darás cuenta cómo la gente entra y sale sin lavarse las manos, o cómo las personas están con una gripa y andamos por la calle como si no estuviera pasando nada. Entonces lo mejor para prevenir una infección es el lavado de manos correcto, ¿sí? Si estamos agripados, utilizar mascarilla, tapabocas. Tenemos que ser conscientes que somos foco de transmisión para otras personas. Claro. A veces somos imprudentes, por ejemplo, y ahora ahora que me hablabas del tema de nuestro cuarto invitado del set, somos imprudentes, por ejemplo, de ir a visitar bebés cuando estamos agripados. Claro. Los niños entre más pequeños son más susceptibles a las infecciones graves y para ellos una infección que para nosotros es normal, para un bebé recién nacido puede ser mortal. ¿Y la mamá puede transmitir la infección, las bacterias al bebé? Generalmente las mamás transmitimos más las defensas que las infecciones. Algunas infecciones sí las podemos transmitir, pero hay que aprender a ser prudentes también. ¿Y las embarazadas antibióticos cero, cierto? Depende, hay momentos donde los necesitas. El embarazo puede traer infecciones urinarias, por ejemplo, que pueden necesitar tratamiento con antibiótico, pero el médico lo prescribe. ¿Qué otras recomendaciones que tú decías? Obviamente el correcto lavado de los alimentos, la correcta preparación, la higiene con los alimentos deben estar en general bien cocinados.
Los alimentos entre más crudos, pues más, sobre todo las carnes, pues van a tener posibilidades de transmitir más infecciones. Otra cosa es, por ejemplo, en el aseo del hogar es sumamente útil y es sumamente económico utilizar, hipoclorito es el mejor antibacterial que puede haber, entonces tú puedes trapear baños, cocinas, limpiarlas con hipoclorito y no va a pasar nada. En el caso de los niños que salen al parque, van a jugar, se untan, cogen pasto, comen tierra, arena, hacen piruetas, llegan a la casa sucios, cochinos de pies a cabeza, ¿qué se debe hacer con los niños? ¿Es más importante dejarlos coger defensas o estarlos cohibiendo un poquito para que no se ensucien tanto y no adquieran tantas bacterias? Las abuelas decían que los niños necesitan vitamina M, que es vitamina mugre. Y en realidad sí es un poco de eso. Sí hay que dejarlos que tengan su desarrollo como niños, pero pues nada, tú los acostumbras desde pequeños, que llegan a la casa, te lavas las manos, te lavas la cara, no vas a pasar a la mesa, así, no te metes las manos a la boca así, pero pues hay que dejarlos que Muy bien. Y otra cosita finalmente en cuanto al aseo, dicen que estos geles antibacteriales cuando se utilizan de manera exagerada nos eliminan algo de las manos que no permiten combatir esas bacterias después. Tu flora bacteriana normal, exactamente, la flora que está en la piel se va a barrer también un poco con estos geles, entonces no es recomendable utilizarlos todo el tiempo. Lo ideal es el lavado de manos con agua y jabón. Ahora, si yo estoy en un momento donde me voy a sentar a comer, no tengo la manera de lavarme las manos en ese momento, tengo al niño vuelto una nada y no tengo cómo lavarle las manitos, pues puedo utilizar el gel que tengo en la cartera. Bien. Pero no es para todo el tiempo realmente. La doctora Luz Adriana, antes de irnos, el mono, que es camarógrafo nuestro, tiene una inquietud y me ha pedido que se la manifieste. Por supuesto. Dicen por ahí que cuando uno está tomando antibióticos no puede ingerir licor porque se bloquea o se le pierde el efecto. Él está muy preocupado ante las circunstancias, por favor, dígale al mono. Está tomando si este fin de semana y está tomando un antibiótico, Sí, ¿qué hace? ¿Que si lo deja o qué efecto le puede causar en su cuerpo? Efectivamente, algunos medicamentos, no solo antibióticos, sino algunos medicamentos de otro tipo, causan un efecto de rebote con un efecto de rebote con el alcohol. Algunos son incompatibles con el alcohol, pero pues la recomendación es que según el medicamento que esté tomando, le pregunte a su médico, pero en general la idea sí es evitar el alcohol. ¿Y cuánto tiempo después de finalizar la última pepita de antibióticos se puede? Yo no se tomo, pero celebra al día para el que siguiente. tiene la inquietud. Para el que tiene la inquietud, en general la mayoría de los antibióticos que nos formulan a las 24 horas ya no están en el organismo, Claro. ya tienes... Bonito, tranquilo, abstenga un ratico. Un poquito, tranquilo, no se preocupe. Agüita con gas. Muy bien, doctora, gracias. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Nos encanta.